sobrecoge todavía ese momento en el que, pues bueno, se paró el tiempo en la historia de España, un 23 de febrero del año 1981. Saludo yo a Andrés Díaz Sosa. Andrés, buenos días. Hola Isidro, muy buenos días Buenos a ti días, y a buenas todos los tardes escuchas. o buenas noches, con Buenas esto tardes, ya se sabe. buenas tardes, Estábamos buenas hablando tardes. ahora de Estados Unidos. Sí, hablando de los americanos. Bueno, pues esa Bueno, era, como esa era dices, el comienzo. ese sonido, como dices tú, nos sobrecoge y nos congela la sangre, ¿no? Sí. Estamos hablando de lo ocurrido el 23 de febrero del año 1981 en ese intento de golpe de Estado en la democracia recién estrenada española, desde el 78 con lo que es la votación y la aprobación de la Constitución, y después de haber pasado 40 años de dictadura. Mucha gente pensaba que volvíamos atrás, pero bueno, al final afortunadamente no fue así. Los derechos civiles especialmente pues siguieron adelante, la democracia, el ejército se quedó ahí pendiente y bueno, en definitiva es un tema que vamos a tratar porque hoy en Sucedió con Andrés Díaz Sosa vamos a hablar del 23F. Vamos a ver, como tú bien dices, fueron 48 horas, o perdón, 18 horas que duró el secuestro prácticamente de la máxima representación política que tenemos en nuestro país, que es el Congreso de los Diputados. Y como bien dijiste tú, pues fue un golpe de Estado que fue en el año 1981. También como se conoce ya, se quedó para la posterioridad como el 23F, que es una fecha así como muy que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Y que fue un intento fallido, gracias a Dios, pues se falló y bueno, lo perpetraron pues algunos militares y algunos guardias civiles, incluso que posteriormente se supo, algunos guardias civiles que los pobres fueron allí sin saber ni a qué iban, ¿no? Sí, no, Sino simplemente, la imagen de los guardias civiles saltando por las sí, ventanas y demás y tal, ¿no? Entonces estamos es que hablando de... algunos lo metieron en una huevo, lo llevaron allí sin saber prácticamente a qué es lo que iban, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a poner un poquito más nada más la primera parte porque es que hay varias cositas que tú me decías, tú siempre tienes cosas ahí, bueno, lógicamente de esto hay mucho, pero también Sí. hay unas cosas que igual no se han escuchado. Vamos a ver. Pedro, tú cuando me haces así, Sí. es que yo... Puede. Son compañeros de Radio y Televisión Española intentando seguir grabando y esas grabaciones están gracias a esta gente que se jugó Sí, la vida, Que ¿eh? he ordenado sí. a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden Esas son las constitucional. palabras de Juan Carlos I, en ese Del rey, entonces sí. rey de España, en esa Ujú. noche donde, pues bueno, todo el mundo está pendiente de la televisión y demás, ¿no? Bueno, Andrés, vamos a la base Vamos a de hacer todo. una cronología de los hechos para que más o menos centrar un poco el tema. Los Ujú. episodios centrales pues, fue, como todos sabemos, el asalto al Palacio de las Cortes, el Congreso de los Diputados, por un numeroso grupo de guardias civiles y comandados por un teniente coronel, que era Antonio Tejero, que fue, pues además ocurrió durante la votación para la investidura. Recordemos no teníamos presidente y se trataba de poner en la presidencia pues una persona, y en este caso se estaba haciendo la votación para que la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, de la Unión de Centro Democrático. Pues supuso un secuestro durante 18 horas del gobierno y de todos los diputados en su interior, y luego pues también hubieron unos actos derivados de todo eso, como fue la ocupación militar en la ciudad de Valencia a través del proclamado teniente general Jaime Milán del Bosch, que era capitán general de la tercera región militar. Ujú. Y para analizar también, al igual que dijimos el otro día también en el último tema abordado, para analizar todo esto hay que analizar un poco toda la cronología de lo que fue el periodo de la transición. Evidentemente, Sí. todos sabíamos que veníamos de lo que tú acabas de comentar, en una etapa de una dictadura de 40 años, donde realmente los poderes estaban muy centralizados, estaban las cortes españolas son las que ordenaban y mandaban en toda la geografía nacional. Y bueno, ya se empezaban a ver dificultades para organizar la nueva organización territorial del Estado. Se Ujú. estaba hablando ya de las preautonomías, Sí. en fin.
Y entonces coincidieron una serie de factores ahí. Uno puede ser también, hablan los técnicos, de que los problemas derivados de la crisis económica también que estaba en aquel entonces, en el año 81 y 82, fueron unos años muy duros también económicamente. También estamos también inmersos en un problema serio, que era el problema terrorista, protagonizado por ETA, ¿no? ETA, la cifra estaba rondando las 1.000 personas que mató en toda su etapa, pero en aquel entonces estaba protagonizando una masacre tremenda, con atentados contra el ejército, contra la Guardia Civil, contra el personal que pillara por delante, ¿no? Y luego también había otro factor importante, que era la resistencia de ciertos sectores del ejército. Estamos hablando de los altos mandos del ejército. Evidentemente, si tú terminas un régimen, en este caso el régimen de los 40 años de la dictadura, y pasas a un régimen democrático, evidentemente toda la cúspide del ejército, estamos hablando ya de tenientes generales de esa división alta, son personas mayores y que han sido nombrados y han vivido prácticamente toda la etapa de Franco. Entonces, tratar a esa gente de inculcarle las ideas democráticas, que el ejército tiene que estar en un segundo plano y no tener un primer plano de obstructor, de opresor, pues eso era muy complicado. Yo me imagino, claro, habrá también pesado mucho también el concepto, digamos, de el MAS. Se puede decir que quizás no era tan visible, pero era muy importante el hecho de que muchos de los poderes locales, insulares, regionales, es decir, el poder en manos de aquellos que fueron puestos allí a dedo. Entonces, claro, no era democrático y quitarles el poder a esa gente era difícil. Y también me imagino muy yo, difícil. Andrés, el hecho de ETA en ese momento estaba bueno. Sí, fue muy fuerte. Pero volviendo otra vez a lo que tú acabas de comentar, eso era muy importante. Imaginemos que el poder el ejército tenía un poder realmente impresionante. Es decir, a la gente tú no podías abrir la boca. Y estamos hablando de los poderes, no ya solo también del poder militar, sino también estamos hablando de las fuerzas del orden público. En este caso, estamos hablando de la Guardia Civil. Sí. Entonces, toda esa cantidad de altos mandos, tanto de uno como de otro, fueron nombrados casi todos en época de dictadura. Y venían de esa época. Entonces, a esa gente quitarles un poco el estatus, digamos, decir, no, mire, perdone, vamos a crear esto, vamos a hacer más autonomía, vamos a dar un autogobierno a las diferentes regiones de España y tal. Ese tema no era como muy bien visto. Ellos lo veían como, ya se está disgregando el país, ya se va a romper todo esto. Y la posibilidad de que aquello cuajara era bastante alta. Tengamos en cuenta que incluso Tejero ya viene de otro golpe de Estado anterior, que fue la famosa Operación Galaxia, que fue en el año también, un año antes. En noviembre del 78 tuvo lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, que fue una intentona golpista y que también estaba contra el gobierno de Adolfo Suárez, y que también estaba metido detrás ahí. Su principal responsable también fue Antonio Tejero, que fue condenado nada más que a 6 meses de prisión. Es curioso, ¿no? Es decir, que eso se estaba fraguando, y yo estoy convencido de que gran parte de los altos mandos del ejército eran conocedores de que esta operación se iba a sacar adelante, ¿no? Sí, claro. Ellos lo saben todo, lo que pasa es que uno tiene que ponerse de cara o de espaldas, y ahí muchos de ellos después estuvieron de espalda y no de frente. Entonces, claro. Y cuando vieron la reacción, tuvieron que retraerse y tuvieron que tirar hacia detrás, visto de que el pueblo lo que quería era realmente era una democracia y una libertad que en ese momento no tenían, ¿no? Bueno, hay un momento determinado de la historia en donde tú, lógicamente, creo que es a partir de aquí. Creo que es a partir de aquí donde cuando entra Tejero en lo que es en sí la Cámara de los Diputados, la Cámara Alta. Esto es sonido real, eso es sonido de Radio y Televisión Española. Y imágenes pues también un documento único ese, Sí, no, pero y el que vas a escuchar después, que lo voy a poner íntegro. El otro para que te hagas una idea, porque tiene que ver mucho con lo... bueno, pues ahí no. Yo pensé que cuando el momento que entraba Tejero es justamente antes. A ver, aquí. No, era un poquito antes. Cuando dice todo el mundo al suelo, a ver. ¿Qué pasa? No. ¡Quiete todo el mundo!
Bueno, pues yo, como le dije a Andrés Díaz Sosa, a mí me cogió arreglando un transistor. Era en la tarde de ese pues 23F y yo estaba arreglando un transistor que era de mi hermano Damián, de color naranja fluorescente, que llevó al cuartel, y precisamente en el momento, es que eso es la coincidencia, no la casuística. En el momento que yo había soldado un cablecito para poder escuchar con la cornetita lo que estaba saliendo, yo voy y hago un zapping así con la ruedita, busco yo radio y me quedo en la cámara, y como era un tema constante, pues digo, pues aquí mismo, entonces yo estoy arreglando, y en el momento ese yo escuché eso en directo. A ti te tocó en Madrid, dice. Bueno, vamos a ver, si te comento la historia mía Bueno. no tiene desperdicio. Vamos a ver, yo entré a hacer el servicio militar debido a que pedí prórroga para poder terminar los estudios universitarios. Sí. Pues lo que hice fue pedir unas prórrogas, entonces entré en el cuartel ya a los 21 años. Y entonces fui en el año, me incorporé al cuartel un febrero del año 80. Entonces me tenían que dar la cartilla ya definitiva, como que había hecho servicio militar, pues al año siguiente, ¿no? Sí. Pues justamente el día antes, eso fue el 23, pues el 22F del 81, yo estaba haciendo el servicio militar en Zaragoza, en una base militar de casetas, y que eso está en la autovía de Logroño, la que va de Zaragoza a Logroño. Y entonces, ese día, el 22F, nos anuncian de que al día siguiente por la mañana nos iban ya a dar la cartilla como que estábamos ya licenciados del cuartel, Sí. y que teníamos que entregar la ropa por la mañana. Entonces, evidentemente, desayunamos a primera hora, ya nos pusimos la ropa de civil y ya preparamos toda la ropa para entregarla allí. Nos fueron pasando listas, entregamos ahí, nos entregaban la cartilla y adiós muy buena. Nosotros arrancamos la vela. Salimos para afuera, nos fuimos a un bar ahí con los amigos, imagínate tú el tenderete que teníamos planeado nosotros. Claro. Pero yo estaba obsesionado, yo siempre decía a los chicos que habíamos como 3 o 4 canarios ahí, yo decía, yo lo que quiero es irme para allá, para Tenerife y celebrar esto allá en la tierra, a mí esto aquí no me sabe. Sí, claro. Pues entonces decidió, del grupo nuestro, unos cuantos se quedaron allí en Zaragoza, y dijeron, nosotros nos quedamos aquí de tenderete de toda la noche y tal, buscaremos por dónde quedarnos y demás, nos quedamos aquí en Zaragoza. Pero 3 personas, era un chico de ICOT, un chico del sur, Félix, y yo decidimos venirnos para Madrid para coger yo no sé si la gente recordará el vuelo nocturno que venía antes a Canarias. Todos cogíamos ese vuelo porque era el más barato, llegaba aquí sobre la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, llegaba al aeropuerto del norte. Bueno, pues nos vamos a la estación de tren de ahí en Zaragoza, al Portillo, y cuando llegamos a la estación de tren estamos allí con los chicos que habían ido a despedirse de nosotros y demás, algunos amigos que teníamos ahí de Soria y de Logroño, que eran muy amigos nuestros, y estamos tomando una cerveza allí, y de repente vemos a un camarero, vemos que algo pasa en el bar allí, ¿no? En el bar de la estación, estamos tomando una cerveza, y de repente empiezan los camareros a echarse todo una mano a la cabeza, y yo dije, Dios, algo grave tuvo que haber pasado. No, algo grave pasó, chicos, porque mira la cara de los camareros y tal, no sé cuánto. Y allí no había ni televisión, nosotros no estábamos viendo nada, pero los camareros sí sabían que había pasado. Y claro, eso que no puedes ya con la condición y te acercas al camarero, oye, ¿qué pasó? Y van y nos dicen, mira, hay un golpe de Estado, tienen retenido al Congreso, y ahí no sé cuántos guardias civiles han habido tiros y no se saben si han muerto y tal, no sé cuánto. Bueno, yo cuando dijeron aquello, imagínate nosotros, recién salidos del cuartel, y habíamos comprado un billete para venirnos para Madrid. En un tren TER que venía de Barcelona vía Madrid, y veníamos a Atocha. Entonces lo que hicimos, cuando vemos a lo lejos tal que ya estaba entrando la policía militar, yo creo que estaba rescatando gente, nosotros lo que hicimos fue meternos en los baños, literalmente es así como te estoy diciendo, nos metimos en el baño, pues claro, nosotros con el pelito corto, la pinta que teníamos, el bolsito, dice, estos se fueron hoy del cuartel, los pillamos y para adentro otra vez. Pues nos metimos en los baños, recuerdo, y cuando escuchamos por los altavoces llegada del tren TER del Barcelona, tal, destino Madrid, salimos corriendo a la vía, metimos dentro del tren y nos fuimos para Madrid. Llegamos a Madrid como a las 1 y pico, a las 2 horas llegamos a Madrid. Cuando llegó nos bajamos allí en Atocha. En Atocha había una cola de, no te exagero, pero de 200, 300 personas allí, todo el mundo esperando un taxi. Allí no aparecía un taxi por ningún lado. Eran las tantas, ya estamos hablando de las 9 y pico, las 10 de la noche. Y entonces, bueno, yo decía, bueno, pues vamos a intentar, yo conocía un poquitito Madrid porque había estado en alguna ocasión allí, y yo dije, vamos a intentar a ver si por ahí a alguna calle encontramos algún taxi. Y efectivamente, conseguimos un taxi, le paramos, y entonces el taxista, claro, me miraba para nosotros y decía, estos tíos están locos, ¿no? Dice, mire, nos lleva al aeropuerto. Y dice, ustedes están locos, ustedes saben lo que está pasando, ustedes son conocedores del problema. Pues no, pero mira, sabemos sí que hubo tal, pero nosotros queremos llegar porque queremos coger el vuelo nocturno, somos canarios. Al final le dijimos, le pagamos el doble, imagínate tú lo que le dimos al taxista, le pagamos el doble, pero por favor llévenos a los aeropuertos. Pero me dice que no.
Entonces, lo que quedamos con él, el acuerdo que llegamos es que no entrara a Barajas, sino dejara en la primera rotonda del aeropuerto, que allí nos dejara a nosotros. Entonces le pagamos al hombre un buen sustento porque nos llevara, y nosotros cogimos caminando y llegamos a la terminal. Cuando llegamos a la terminal, el aeropuerto estaba totalmente cogido por la Guardia Civil. Allí habían cientos de guardias civiles por todos lados. El aeropuerto estaba siendo tomado también. La verdad que yo siempre, cuando lo pienso a posterior, todo lo que pasó, realmente dice, bueno, pues qué absurdo todo aquello, ¿no? Por nuestra parte, claro. Pues mira, bueno, pues llegamos al interior del aeropuerto y conseguimos, fuimos a Iberia, tenía abiertas las oficinas, pero ya estaban cerrados los vuelos del vuelo nocturno que venía para Canarias. Hicimos imaginarias toda la noche ahí en el aeropuerto, escondidos en una esquinita allí, y al final logramos el primer vuelo que salió por acá al día siguiente, conseguimos plaza. Y yo cuando me vi que nosotros, sin saber lo que realmente estaba pasando ni qué no estaba pasando, cómo habían sido los posteriores acontecimientos, y pudimos salir para acá. Y luego los compañeros que se quedaron, decirte que los cogieron, los volvieron a meter para adentro, les dieron otra vez la ropa y estuvieron una semana más allí dentro metidos, ¿no? Bueno, muy bien. Pues bueno, yo quiero, mira, lo que voy a poner a continuación dura 2 minutos 50 segundos, pero vale la pena ponerlo íntegramente para que la gente vea. Porque ¿sabes por qué? Te explico a ti y a toda la audiencia de esta casa. Porque resulta que estamos hablando de una película. La película, lógicamente, pues basada en lo ocurrido el 23 de febrero del año 81. La película se titula así, 23F, y es de Chema de la Peña, el director. Fue en el año 2011, que también tuvo nominaciones al premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto. Y bueno, esto que van a escuchar ahora es lo que pudo ser, bueno, de hecho está basado en declaraciones de miembros de los que estaban allí, guardias civiles que acompañaban a Tejero y a eso, pero escuchen lo que dice y no pierdan detalle de cómo era el diálogo de lo que hablaban. Vamos a ponernos un trozo de historia, de historia, en este caso no oficial, sino basada en la historia, pero lógicamente también es pertinente toda vez que estamos hablando de gente que lo vivió allí in situ. Entonces vamos a ponernos en tesitura. Llegan al Congreso de los Diputados, en este caso, guardias civiles. Vamos a escucharlo. Usted tranquilo, oficial. Apártese. Quieto ahí, no se mueva. ¿Dónde van? Aparte, hombre. Alto ahí. Por orden de Su Majestad el Rey y del Capitán General de Valencia, vamos a ocupar las Cortes. Usted tranquilo. Por su bien. La corazada ya viene para acá. ¡Alto! ¡Por el Rey! ¡Por España! ¡Apártese! ¡Deténganse! ¡Apártese! ¡Alto, no se puede pasar! Víctor Cero, atención, Víctor Cero, un grupo de guardias civiles. Eso. ¿Usted de qué parte está? Don Enrique Mújica Herzog. No. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quiere? ¡Al suelo! Soy el comisario. ¡Le digo que al suelo! ¡Al suelo! No. ¡Al suelo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! Vecino. ¡Mis hombres, arriba, conmigo! ¡A la carrera! Don Carlos Navarrete Merino. No. Antonio Márquez Fernández. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Don Manuel Núñez Encabo. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, como un disparo, aunque no sabemos lo que es, porque se ven la policía, la Guardia Civil entra. ¡Quieto todo el mundo! Manolo, ven aquí. Manolo, siéntate. Ven aquí. ¿Quién es su mando? ¡Siéntese, diputado! ¿Quién recibe órdenes? ¡Le digo que se siente! ¡Alto, Antonio! ¡Le ordeno que me entregue el arma! ¡Déjenle! ¡Déjenle! Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pinos las tierras secas. Bueno, pues estamos hablando de ese tráiler, de esa película que te ponen los pelos como tachas y que, bueno, quizás de ese punto de vista añade algo de enjundia a lo que estamos diciendo, Andrés. Sí. Pues nombra ahí a alguien
Y yo me llamó la atención cuando vi el tráiler. No he visto la película, tengo que decirlo, pero el tráiler sí que estaba viéndolo. Y es un momento determinado cuando se dice por el rey y por Milán del Bosch. Es decir, que se miraba a Milán del Bosch como el cabeza. Bueno, eso es a tenor de lo que se grabó. La famosa no sé qué blanco que decía él, que venía ahora alguien. El elefante blanco era, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, pero... Ahí hay una cosa que se nos ha pasado por alto, se nos pasó por alto cuando nombramos los antecedentes o los precedentes de toda esta situación. Hay una cosa también que uno de los síntomas también de mucho malestar en el ejército aparecieron porque siempre Suárez le había dicho a las cúpulas militares que él, una de las cosas que no haría sería legalizar el Partido Comunista. Entonces, en el año, fue en el 77, aparecieron unos primeros síntomas de malestar en el ejército motivados por la legalización del Partido Comunista de España, el PSE, un Viernes que fue Santo. Un sábado santo. Yo entendí el que día era un viernes. 9 de abril de 1977. Y dimitió el almirante Pita de Veiga, que era ministro de Marina, y el Consejo Superior del Ejército emitió una nota en la que manifestaba su disconformidad con dicha legalización, aunque la acatase. Eso fue también otro malestar grande que había dentro del propio ejército para arriesgarse en una cosa de este tipo. Bueno, el caso está en que lógicamente el nombre del rey salía por un lado, por otro. Al final fue el rey definitivo, lo que es decir, la postura del rey fue definitiva, puesto que marcó el que la gente no estuviera con el golpe y sí con lo que es el rey. De hecho, incluso hay pues opiniones de todo tipo, que eso fue planificado para que Juan Carlos fuera reafirmado. Bueno, hay mucha gente ahí, ¿no? Hablando de que... Un montón de lo que tú dices está bien dicho, porque yo eso lo he leído en bastantes páginas, que dice que realmente hay quien cree que realmente el golpe de Estado, el rey era conocedor de todo eso y que fue un poco el que lo sacó adelante, ¿no? El que intentaba de alguna manera que eso se sacara para un poco lavar la imagen de lo que, para digamos, crear una etapa nueva, democrática y demás, para que vea que el país había cambiado y demás. Yo, la verdad que siempre la figura del rey últimamente que está en un membrete, ¿no? Porque por el tema económico y demás, sí. Yo creo que en aquel momento, lo que tú acabas de decir también, fue una figura importantísima. Además, yo recuerdo la cara, yo no sé si recordará, la gente puede ver esa imagen, o la cara del rey en aquel entonces, era una cara de unas circunstancias tremendas, ¿no? Nada más que la cara, el gesto que tenía era de una preocupación total, ¿no? Fue el momento, momento preciso. Sí, exacto. Y luego se han escrito muchísimas memorias, y sobre todo el jefe de la Casa Real, que era el Sabino ¿no? Sí. Y ha dicho de todo cómo fue. Él le ha comentado cosas como fueron, ¿no? De las llamadas del rey a los capitanes generales de las distintas regiones y cómo fue la presión de todo esto. Tengo algo de eso. Sí. Vamos a escuchar algo, espera, vamos a ver. Sí. ¿Qué pasa? No. ¡Quiete todo el mundo! Claro, no, ese era el que ahora, espera. Ninguna de estas 1000 cintas ha visto jamás la luz. Ni siquiera se presentaron en el juicio contra los protagonistas del 23F. Alguien las hizo desaparecer de los archivos del Ministerio del Interior en 1983. Las únicas grabaciones cuyo contenido se conoce las hizo este hombre. Juan García Carrés, abogado franquista y dirigente del sindicato Vertical, ultraderechista vinculado con la matanza de los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid en 1977. Fue la persona que puso en contacto a Tejero y al teniente general de Valencia, Jaime Milans del Bosch. No dudó un momento, supo convocarse espontáneamente en todas las plazas de España para reiterar a Franco su lealtad, aclamarle y dar un aldabonazo al mundo entero de lo que es y ha de ser la auténtica democracia de un pueblo alrededor de su jefe y conductor. Juan García Carrés estuvo en contacto telefónico permanente con Tejero y el resto de los protagonistas durante las 6 primeras horas de ocupación de la Cámara Baja. Y grabó las conversaciones que mantuvo con todos ellos desde su propia casa. Fueron registradas con una ventosa como esta, que él personalmente también la compró, y se servía de una línea telefónica que no estaba detectada por los servicios secretos. De ahí que tenga gran importancia la difusión de estas cintas. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde del 23 de febrero de 1981. Hora y día elegidos para asaltar el Congreso de los Diputados por Antonio Tejero Molina. Antonio Tejero Molina, teniente coronel de la Guardia Civil.
Su hoja de servicio está llena de episodios oscuros. Encabezó los... Bueno, pues es muy largo porque yo, la verdad es que lo conseguí in extremis al final, pero bueno, en el documento, que los invito a que lo vean, porque está colgado desde Radio Televisión Española también, documento. Y entonces es en el momento en el cual precisamente pues habla y son llamadas, sí, es real lo que se oye, la conversación es real, ¿eh? Y entonces luego pues, bueno. hay otro dato también, otro documento interesante que fue la reacción del teniente coronel, ¿te acuerdas? Del Gutiérrez Mellado, ¿no? Gutiérrez Mellado, sí, bueno. Que se quedó de pie, valiente. se quedó sentado, que no se tiró al suelo. Él, hay que recordar que fue él, Suárez y también... Santiago Carrillo. Sí, también, ¿no? Sí. Sí, en la imagen esa también, cuando lo empujan y demás, y Suárez interviene intentando apaciguar las cosas, porque la verdad que el Gutiérrez Mellado, era una persona bastante pequeñita y demás, ¿no? Y entonces cuando se dirigió, se levantó y se dirigió al teniente Tejero y le ordenó que se pusiera firme y que le entregase el arma, ¿no? Sí. Y fue unas imágenes también muy impactantes, ¿no? Bueno, y de milagro no hubo muerte, porque la imagen incluso representada por la película, o así un poquito como sucedió, la verdad es que no sé cómo ninguno de los que estaba allí sacó su arma o los otros que entraron, es decir, fue un momento muy complicado, pero bueno, es como una, digamos que cuando eres chico menudo te pegas un sablazo y te caes y se te queda la herida ahí, la cicatriz para toda la vida, pero tú continúas adelante, ¿no? Lo cierto es que afortunadamente no fraguó, y la democracia continuó, y de ahí en adelante fue, yo creo que un impulso muy grande a la sociedad española. Eso, ahí quería yo terminar, porque el golpe de Estado del 23F derivó en un proceso judicial donde fueron acusados 32 militares y un civil, que fue Juan García Carrés, del delito de rebelión militar. Y también produjo un giro conservador en la labor del gobierno, que culminó con la entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, fue la LOAPA, y que congeló las aspiraciones de los grupos políticos autonomistas. Es decir, que ahí un poco, digamos que lo que se hizo fue un poco conservador, y la cosa parece que funciona un poquito mejor. Y luego también lo que sí aceleró fue la descomposición del partido gobernante, que fue la UCD, y abrió el camino a una victoria contundente, que fue en las siguientes elecciones, que fue el PSOE, que se producirá un año y medio Tengo una de después. esas llamadas, vamos a escuchar, ¿verdad? Ahora entra la llamada. Por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. A la espera de que llegue esa autoridad, el elefante blanco, como se le ha llamado, se viven momentos tan tensos como este. El ministro de Defensa y teniente general, Manuel Gutiérrez Mellado, se levanta de su escaño y Tejero intenta zancadillearle. Mientras García Carrés permanece en su casa y espera con ansia la ocupación del Congreso. Pero Tejero sigue sin llamar. Entra en escena Emilio Romero. Emilio Romero, periodista, director del periódico Información. Estoy impresionado. No has creído nunca. ¿Pero sabes quién soy? Claro que sí, eres Emilio. Joder, coño, pues no me trates así, joder. Es que no has creído nunca. Me cago en la leche. No me creíste nunca. Entre tanto, los diputados... Bueno, ese era Tejero hablando con... esos son sonidos real de lo ocurrido. Lo que pasa es que, claro, como digo, no he tenido tiempo de digamos que separarlo, pero bueno... Esto para hacerlo en un programa de radio de unos minutos, de 15 o 20 minutos que hacemos, bueno, es imposible extractar podríamos todo hacerlo, esto, no, pero de todas formas es que me vino tarde también. Lo verdad, pido pero disculpas. la idea nuestra siempre es, como digo, abrir un tema y que la gente se acuerde, y sobre todo si alguien está más interesado, ahí a través de las redes puede conseguir pero imágenes. El que oían diciendo eso de que no has creído en mí, no, que tú tal, y el otro le reprochaba, el que decía no has creído en mí era Tejero, así que sonido real grabado con una ventosa que por cierto ha sido un útil que hemos utilizado, sobre todo el compañero José Manuel Martín aquí, que ha sido el más que lleva en el tiempo en los medios de comunicación, y él la utilizaba ya en la cadena SER, y es una ventosa que se pone en el auricular del teléfono, y entonces lo que entra por ahí lo recibe y lo guarda y lo puedes grabar en un cassette, que es lo que sucedió, ¿no? Bueno, entonces pues bueno, ahí estaba incluso capital de España y el consiguiente vacío de poder. Es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de su majestad. Pues eso, Milán del Bosque, después ya lógicamente retiró a los carros y a después la una, sí. Eso fue a la 1 de la madrugada ya, el teniente general Milán del Bosque recibe la llamada del rey ordenándole retirar las tropas, y poco después Milán dio la orden de regresar a las unidades. Y luego, por otro lado, Tejero resistió pues hasta el mediodía del día 24, ¿no? Sobre las 10 de la mañana. Y luego lo que sí se permitió fue otra cosa que fue una imagen realmente tremenda, fue que fue la salida
la salida de los guardias civiles, ¿no? Por la ventana, ¿no? Aquella imagen también que... Escucha, que es bastante vamos a curiosa. escuchar esto por último, escucha esto, a ver. En la capital de España y el consiguiente vacío de poder En el Ah, que pero rey- no, se en me la fue. capital de España, en la capital de España. en el No, que no, el se rey, me traba ahí un con poquito. respecto al orden ¿Qué es lo que es ahí? Una funcionaria del Congreso arregla el problema. Aquí habrá una antigua conocida tuya. ¿Sí? Carrey, Juan. ¿Quién eres? Oye, mira, soy el gabinete telegráfico. Hola, guapa. Hola, soy Josefina. Muy bien. Bueno. Oye, que se ponga Antonio. Juan. Oye, esto, ¿hay algún herido? Nada, de modo que suspecto. Bueno, pues ahí estaba porque había un problema que se cortaba la comunicación y entonces pues una técnica de allí la arreglaba, ¿no? Bueno, ya claro, lógicamente hemos pasado con crecer nuestro tiempo, pero creo que ha valido la pena, Andrés. Y luego una cosita final que es curiosita también, a las 10:30 Tejero negoció con Armada las condiciones de su rendición y las condiciones incluían la salida de Tejero sin la presencia de periodistas y que los guardias de rango inferior hasta teniente no serían juzgados. La zarzuela dio su conformidad al acuerdo y este pacto, ¿tú sabes cómo se conoce? ¿Cómo? Se conoce como el pacto del capó, ya que se firmó sobre el capó de un Land Rover. Bueno, este hombre que cumplió años de cárcel y ya está, pues bueno, vivito y Bueno, han coleando. habido algunas imágenes ahí que lo han mezclado con algunas comidas, haciéndole Sí, un sí. enaltecimiento y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, Sí. esas cosas... Muy bien, bueno, pues parte de la historia de España, de la España que afortunadamente pues continúa adelante con la democracia y hoy en día, pues bueno, imagínense ustedes, ¿no? Lo que podríamos haber pues estado viviendo nosotros si hubiese prosperado. Andrés, como siempre, un placer hablar contigo. El lunes seguiremos hablando con respecto a tu apartado y bueno, espero que la gente, como bien dices tú, invitarles a que sigan a través de las Sí, redes porque y demás, ¿no? Simplemente abrir un poquito la idea y que luego la gente, si alguien está más interesado, porque hoy en día hay muchísimo escrito, Sí. gráficos, imágenes, en fin. Y hay la película, que la pueden muchísimo ver, que sobre está, el que tema. está por ahí, 23 jefes la película, que el tráiler que hemos puesto hoy. Andrés, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Igualmente, Hasta amigo, un luego. saludo. Bueno. Hasta luego.